Bueno, pues buenas noches, gracias por estar en la segunda clase de su curso TCC para la ansiedad. Y bueno, vamos a hacer un breve recorrido nada más para poder ir encadenando el conocimiento y podamos ir reforzándolo, ¿no? Ahí igual si tienen dudas ya saben que pueden levantar la mano, pueden ahí lanzar su pregunta en el chat para que podamos irla respondiendo, igual irles exponiendo casos, pues digamos, reales. Obviamente esto lo hacemos con toda la reserva, no hacemos ninguna referencia por lo cual se puede identificar al paciente, pero son importantes estos casos porque nos da esa actitud, ¿no? Nos acerca a casos reales, ¿no? Digo, y si ustedes quieren dedicarse a esta parte o en ese sentido a tratar a pacientes con ansiedad, bueno, es muy importante que tengan estas referencias. Sí, la clase pasada estuvimos hablando sobre la clasificación de los trastornos, hablábamos de trastornos emocionales y trastornos de personalidad, y en este caso nosotros nos vamos a evocar o vamos a trabajar a personas con trastornos emocionales. ¿Por qué no podemos trabajar con personas con trastornos de personalidad? Bueno, pues porque ahí implicaría o habría la necesidad de fármacos, ¿no? La medicación, la intervención del psiquiatra y bueno, ahí ya estaríamos hablando en otras cuestiones. Ojo, como lo habíamos platicado en la clase anterior, el fármaco no es idóneo solamente que se trabajara con la persona, la medicación, porque el fármaco va a minorar los síntomas, en este caso la ansiedad, que es el eje de de nuestro curso y aminora los síntomas, pero no está trabajando las causas, ¿no? Los orígenes, no hay estrategias para afrontarlo. Por lo tanto, tenemos que trabajar, si es necesario, a la par con el psiquiatra, con la psiquiatra, para que podamos afianzar ese tratamiento, ¿no? Entonces, ahí lo platico a grandes rasgos. Y yo les mencionaba esta delgada línea roja, ¿no? Que implicaba hasta dónde podemos intervenir nosotros y en dónde ya no, dónde quedamos limitados. Y obviamente es muy claro que cuando hablamos de trastornos psicóticos, delirantes y esquizofrénicos, pues bueno, no tenemos, no hay una cura como tal, ¿no? Y bueno, eso no quiere decir que no podamos intervenir. Sí, sí podemos llegar a intervenir, pero de una forma de reinserción social. Sí, en este caso podemos trabajar bajo una reinserción social y esa intervención que es muy importante, ¿no? Yo les había recomendado el caso de Radio Abierta, que es una radio que hacen personas con ese tipo de trastornos y que precisamente la radio, hacer radio, les permite como generar una terapia grupal, ¿no? Entonces, sí, tenemos que tener claro que solamente vamos a trabajar los trastornos emocionales, los trastornos de estado de ánimo, por ahí tenemos la depresión, los maníacos, los bipolares, y donde sí vamos a estar limitados va a ser en la parte de los trastornos de personalidad, ¿no? Una persona que tenga brotes psicóticos, delirantes o esquizofrenia. Para que quede muy claro, una persona con psicosis en alguna de estas formas pierde conexión con la realidad externa, ¿sí? Ahí es donde estamos limitados, donde hay delirios, donde hay alucinaciones y estaríamos limitados si no hay una medicación de por medio, ¿vale? Y bueno, sí, Dianita, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas Buenas noches no a todos. Perdón, apago mi micrófono. no te preocupes, Dianita. Habíamos marcado la diferencia entre ansiedad y miedo, ¿no? Porque era muy importante hacer esta diferencia. Ahí reafirmamos que el miedo es una respuesta automática, ¿sí? Que hace una valoración si es una amenaza real o imaginaria, pero que hay un peligro inminente, donde sí hay una respuesta totalmente natural. Y veíamos la respuesta de la ansiedad como algo conductual, ¿sí? Ojo, una respuesta automática biológica y una respuesta conductual fisiológica, ¿no? Y que esta pudo haber sido aprendida y la ansiedad se va a enfocar a tratar de anticiparse a sucesos o circunstancias, ¿no? Que se perciben como amenazantes, pero ojo, aquí voy a hacer referencia mucho a la filosofía estoica. Marco Aurelio decía, el ser humano está más, eh, sufre más por lo que imagina
que por lo que vive, ¿no? Más asustados que heridos. Esta frase me gusta mucho porque puede sintetizar la gran diferencia entre el miedo y la ansiedad, ¿sí? Estamos más asustados que heridos, o sea, sufrimos más por lo que imaginamos, por lo que llegamos a imaginar que por lo que estamos viviendo. Y este va a ser, un punto clave para entender la ansiedad y cómo trabajarla, ¿no? Porque para las personas la ansiedad es algo catastrófico, es algo abrumante, aunque para el resto de las personas digan: "No, pues, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te comportas así? Si no es tan grave", ¿no? Bueno, para una persona que no está viviendo la ansiedad, ¿sí? Entonces, ahí quedamos con esta diferencia entre el miedo y la ansiedad, aunque sí hay una conexión muy clara, que obviamente la ansiedad está asociada con la emoción, el miedo, ¿sí? Cuando tenemos ansiedad, tenemos miedo, pero cuando tenemos miedo, no propiamente tenemos ansiedad. Y espero que esta frase de Marco Aurelio de más asustados queridos puedan tenerla como un registro y obviamente las voy a invitar a que se vayan empapando un poquito más de esta filosofía del estoicismo, porque gran parte de la base de la terapia cognitivo-conductual está sustentada en esta filosofía, ¿no? Que obviamente la vamos a ir trabajando, la vamos a ir analizando. Y bueno, ahí les ponía las rasgos, las características de lo que es el miedo neurofisiológico, automático, primitivo y de la ansiedad. Bueno, hablamos que era un sistema más complejo y algo muy importante que va a diferenciar entre el miedo y la ansiedad. El miedo está sucediendo, es un evento real, concreto, y la ansiedad no está sucediendo. Esto va a ser muy claro y es muy importante que si ustedes están trabajando con personas con ansiedad, les vayan dejando esa claridad. ¿Por qué nos estamos refiriendo a que la persona tiene ansiedad? Porque no está sucediendo ese hecho, no está sucediendo, ¿no? Es una preocupación, es una anticipación a lo que pudiera o no pasar. Y el miedo sí es una respuesta ante un hecho que sí está sucediendo, ¿no? Y por eso se las remarco ahí con esta se las subrayo, porque considero que es la característica quizás con mayor claridad para diferenciar entre el miedo y la ansiedad. Entonces, las personas con ansiedad están sufriendo, hay un sufrimiento psíquico por lo que no está sucediendo. Es más, a lo mejor nunca sucede, pero están sufriendo físicamente y psicológicamente, y el miedo, pues, es una respuesta que es inevitable y que obviamente tiene un propósito, la sobrevivencia. El hecho de tener miedo, pues, procura al ser humano sobrevivir, y la ansiedad, no, la ansiedad no tiene ese propósito, ¿no? Y ahí les ponía el ejemplo del avión, que una cosa es viajar en avión y que se tenga algún percance, y en ese momento nos va a dar miedo, es una respuesta natural. Pero estar en casa y pensar que tenemos que viajar en avión y nos genere un ataque de pánico, okey, ahí ya hablamos de ansiedad, ¿vale? Me estoy yendo un poquito rápido porque esto ya es de la clase anterior, pero es como que podamos ir anclando, encadenando el conocimiento, y igual podamos reforzar para avanzar a mecanismos un poquito más complejos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están presentes en la ansiedad? Pues la preocupación, el foco de atención, la ansiedad sobre la ansiedad y conductas protectoras. Vamos a ver cada uno de ellos y obviamente la preocupación ocupa el primer lugar y tiene mayor relevancia porque la preocupación no es una emoción ni un sentimiento, ¿eh? Es un proceso cognitivo. La gente dice, me siento preocupada, ¿sí? Y, y al decir me siento, le adjudican las características de una emoción. No es una emoción, es un proceso mental, ¿sí? Que tiene que ver con pensamientos catastrofistas. Recuerden que en terapia cognitivo-conductual trabajamos con pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias centrales. Y entonces las creencias centrales son las que van a determinar los pensamientos automáticos. Y estos pensamientos automáticos pueden ser catastrofistas, que esto es muy importante, esta palabra, o terribilizantes. Terribilizamos las situaciones, ¿no? Yo les puse ejemplos concretos.
dejamos a nuestro hijo, hija, que llegue a las 10 de la noche. Son las 10:05 y no nos contesta el teléfono o no responde a nuestros mensajes, y nosotros ya estamos, pensando que algo malo pasó, que seguro se accidentó, a lo mejor lo asaltaron, la asaltaron, a lo mejor chocó el carro en el que venía, y empezamos a generar un montón, nos empiezan a bombardear estos pensamientos catastrofistas, ¿no? Empezamos a terribilizar la situación, y son las 10:10 y ya andamos buscando las llaves del coche, ya andamos, buscando los teléfonos de emergencia, y a las 10:15 ya vamos afuera para buscar a nuestro hijo o hija, y resulta que cuando salimos, ahí está afuera platicando con alguien más, ¿no? Esos 15 minutos fueron terribles, fueron espantosos para la persona con ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pensamientos se convierten en sufrimiento, ¿no? Por eso les mencionaba que esta frase de más asustados queridos es esencial. Nosotros sufrimos más por lo que fantaseamos, imaginamos, que por lo que está sucediendo realmente, ¿no? Y esta es una característica clara de la persona con ansiedad, la preocupación excesiva, descontrolada, distorsionada o magnificada. ¿Qué quiere decir? Que sí es importante estar pendiente de nuestro hijo, de nuestra hija, sí, pero podemos tener márgenes de tiempo, no sé, 15, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, que sean razonables, ¿no? Que en este caso algún imprevisto, o esperar a que nos conteste a lo mejor en 5, 10, 15 minutos, y eso nos permite un control de la situación, pero cuando empezamos a desbordar la situación, es una clara, un claro síntoma de una persona con ansiedad. Distorsiona, amplifica, ¿no? ¿Y por qué lo remarco? Porque una persona con ansiedad ve las situaciones enormes, enormes, ¿no? Y le es imposible de pronto ya manejar esas emociones que le generan estas situaciones. Entonces, muy importante, pensamientos automáticos catastrofistas. Algo malo va a pasar. Sí, y eso puede pasar en cualquier momento. O sea, ustedes pueden estar en su casa tranquilamente, su familia está en casa, no tienen que salir, al parecer no hay ningún problema y de pronto empezamos a tener estos pensamientos y nos empieza a generar el principio de un ataque de pánico. ¿Sí? Algo malo va a pasar. Y si por coincidencia sucede algo que a lo mejor no es tan malo, refuerza este pensamiento y lo empieza a establecer como que cada vez que yo me sienta físicamente y psicológicamente de esta manera, entonces algo malo va a pasar. Por ahí también les platicaba de nuestro esquema que tenemos que tener con mucha claridad: situación, respuesta. Pero entre la situación y la respuesta tenemos nuestro pensamiento automático, que ya hablamos de que su origen son las creencias centrales, y esto va a hacer la diferencia entre una respuesta adaptativa o una respuesta desadaptativa. Pero se van a presentar en estos tres niveles: emocional, física y conductual, ¿vale? Y bueno, aquí volvemos a planteárselos con un ejemplo, la situación. Primer día de trabajo, ¿no? Esa es una situación. ¿Cuál es el pensamiento automático? Insisto, pensamiento automático viene de nuestras creencias centrales y las creencias centrales vienen de nuestra educación, nuestras experiencias de vida, ¿no? Para conocer estas creencias centrales necesitamos partir de, de la historia de vida del sujeto, ¿sí? De la persona. Le llamamos esquema longitudinal. Entonces, es importante conocer la historia del paciente. A diferencia del psicoanálisis que se evoca al significado significante del discurso del paciente, nosotros nos vamos a evocar a la historia del sujeto, ¿no? A la historia de la persona, para conocer cómo fue su infancia, cómo fue la relación con sus padres, cómo fue la adolescencia, ¿sí? Y vamos a ir conociendo todos estos aspectos importantes de la vida del sujeto, ¿no? Y que pueden ayudarnos a esclarecer, a comprender por qué sus respuestas en el presente corresponden a conductas desadaptativas, ¿sí? Entonces, primer día de trabajo y mi pensamiento automático: "¿Y si no la armo? ¿Y si no cumplo las expectativas?". Y viene la respuesta emocional:
ansiedad. Física, insomnio, y conductual, onicofagia, ¿no? Me empiezo a comer las uñas, ¿no? Entonces, yo fui el viernes para firmar mi contrato, el lunes empiezo en mi trabajo, y entonces empiezo el viernes por la noche y no puedo dormir, ¿no? Me siento ansioso, ¿no? ¿Cómo sé que me siento ansioso? Me falta la respiración. Como que me falta la respiración y mi corazón empieza a latir más rápido. Y estoy mordiéndome las uñas pensando en si voy a cumplir las expectativas, si va a ser un buen trabajo, que a lo mejor no me voy a llevar bien con las personas, y me paso todo el fin de semana en este estado, ¿no? Llega el lunes y totalmente desgastado, desvelado, casi sin uñas. Entonces, mi respuesta fue desadaptativa. Sí, o sea, ese es el daño emocional, físico y conductual que puede conducirnos a estos estados, ¿no? Entonces, muy importante, la ansiedad es producto de la preocupación, ¿sí? Una preocupación excesiva, desbordada, magnificada, ¿sí? Y es muy importante que todo lo que ahorita estamos aprendiendo, nosotros se lo presentemos a nuestro paciente, explicándole este esquema de estímulo-respuesta, de situación-respuesta, porque eso va a empezar a ayudarle a bajar los niveles de ansiedad. Igual yo les comentaba que era importante que le explicáramos que la ansiedad no es mortal. O sea, no es que vaya a morirse, le vaya a dar un ataque al corazón, le vaya a dar alguna complicación, no. Si es ansiedad, no. Que es molesta, que es desagradable, que nos puede durar toda la vida, sí, pero que podemos trabajarla, encontrar los detonadores o los disparadores y que podemos llegar a un grado de manejarla, controlarla. Eso ayuda mucho desde la primera sesión para aliviar los niveles de ansiedad que tenga el paciente, ¿vale? El segundo factor que hablamos era el foco de atención, ¿no? Cuando de pronto nos concentramos tanto en una situación que sería considerada como una hipervigilancia, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de almorzar con los suegros, y entonces, como yo no los conozco, yo no sé cómo comportarme, ¿no? Y estoy nada más pendiente, eh, cómo me ven, qué hablan, y de pronto al fondo de la comida, ahí en la mesa, veo que están hablando el hermano de mi novia y su amigo, y se ríen, y yo siento que se están burlando de mí, ¿no? O de pronto veo que el suegro se me queda mirando y digo: "Creo que le caí mal", ¿no? Y todos esta experiencia me hace estar enfocado en todos los detalles que yo considere malos, y entonces me empieza a generar ansiedad, ¿sí? Esto me lleva a una hipervigilancia, me lleva a evitar situaciones neutrales y a ver las situaciones favorables. Estamos tan centrados en el problema, ensimismados es la palabra, que no podemos, ver más allá, ¿no? Esto pasa mucho con las personas con ansiedad. La persona con ansiedad se concentra tanto en sí mismo, en sus síntomas, en lo que está experimentando, que amplifica, que magnifica los síntomas. Por eso es muy importante enseñarles la focalización externa. Digo, me adelanto un poquito sobre cómo podemos ir ayudando a la persona a bajar estos niveles. Y entonces le pedimos que se enfoque, por ejemplo, en lo que lleva en la mano, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo salgo y empiezo con el ataque de pánico, empiezo a nublarme la visión, empiezo a sentir la taquicardia, la sudoración, se me acelera el ritmo cardíaco. Y entonces yo le digo a mi paciente, bueno, ¿tienes una pluma? Te voy a pedir que tomes la pluma, que la toques, que te concentres en la pluma, que veas los detalles, que veas cada uno de esos detalles y que trates de concentrarte ahora en la pluma y no en los síntomas que estás experimentando. Por ahí hay algunos artículos como estas bolitas o estas esponjas, ¿no? Que dicen apachúrala y es antiestrés, ¿no? Estas bolas antiestrés. Y bueno, cumplen ese propósito. Al dirigir la ansiedad hacia el exterior, permite canalizarla, ¿no? Permite manejarla, ¿sí? Entonces, si yo me focalizo en algo externo, salgo de esta cuestión de concentrarme en mí mismo y empiezan a reducirse los síntomas, ¿eh?
Son rayos, está lloviendo un poco fuerte, no se preocupen, todo está bajo control. Si me llego a desconectar, no se preocupen, trato de empezar nuevamente la clase a la brevedad. Entonces, ahí la persona se queda en esta cuestión de ensimismarse y es lo que amplifica o magnifica los síntomas, ¿no? Entonces, cuando le enseñamos a la persona a focalizarse al exterior, a dirigir su atención, de hecho, hay toda una técnica y toda una ciencia llamada mindfulness que precisamente busca focalizar, que enseñar al paciente a focalizarse de manera externa, tiene muy buenos resultados cuando una persona tiene ansiedad, ¿vale? Ansiedad sobre ansiedad sería el otro factor. Una persona que tiene ansiedad, de pronto, si no sabe manejar o afrontar de una manera adecuada esta sobrepreocupación, esta distorsión o magnificación de lo que está sintiendo, quiere quitarse esos síntomas, no quiere evitar pensar en esos síntomas, pero al pensar en quitarse esos síntomas, está pensando en los síntomas. Por lo tanto, cada vez que empieza a experimentar los síntomas, le genera más ansiedad. Y de pronto ya no es ansiedad hacia una determinada situación o objeto, sino es ansiedad a sentir los síntomas de ansiedad, ¿sí? Eh, ¿Todos tenemos ansiedad? Claro, claro, pero digamos que en psicología, yo espero que lo tengan presente, en psicología hablamos de cantidades, ¿no? ¿Tenemos ansiedad o tenemos ansiedad, ¿no? Tenemos celos, tenemos tristeza, ¿no? Todo esto es de cantidad. ¿Qué quiere decir? Que se está magnificando, se está amplificando y es cuando se vuelve incontrolable, que es muy importante que manejen este término de control, que le den la sensación de control al paciente, a su paciente, ¿no? Entonces, cuando la persona ha tenido muchos años con estos síntomas de ansiedad, de pronto empieza a sentir ansiedad cada vez que experimenta esos síntomas. A esto le llamamos ansiedad sobre la ansiedad. Y esto lleva a lo que podemos determinar como trastorno de ansiedad generalizada, donde ya hay un grado alto de ansiedad que empieza a afectar la rutina y la vida de la persona. Ya empieza a ser incapacitante. Ejemplo, la ansiedad se puede traducir en un trastorno de fobia, de agorafobia o de fobia social, lo que impide que salgamos a la calle, a la escuela, al trabajo, con la pareja, y entonces ya se convierte en algo incapacitante, porque ya no es posible que, que salgamos de casa, ¿no? La ansiedad es algo natural, como yo les mencionaba, el hecho de un trabajo, una relación, una exposición, o sea, casi todo puede generarnos ansiedad, ¿no? Pero el punto es en qué cantidades. Y el momento en que si no trabajamos, si la persona no ha trabajado su ansiedad y que el hecho de que solo el hecho de pensar en los síntomas de la ansiedad le genera ansiedad, pues esto crea este trastorno de ansiedad generalizado. Y obviamente son pacientes con mayor riesgo incapacitante y que al final del día trabajar con ellos va a requerir muchísimo más tiempo y muchísimas herramientas para ayudarlos a manejar esta situación. Y yo les ponía este esquema, ¿no? El detonador de la ansiedad sobre la ansiedad. Entonces partimos de los síntomas. La persona empieza a sentir los síntomas, sudor en las manos, rigidez en el cuerpo, dificultad para respirar. Y en cuanto empieza a sentir estos síntomas, ojo, hablamos de síntomas físicos. La persona empieza a sentir que le falta la respiración y empieza a sentir cómo sus músculos se tensan e inmediatamente viene el pensamiento automático, que son las creencias sobre la ansiedad. Y pensamos, la ansiedad es peligrosa, no es bueno que me vean con ansiedad, tengo que controlarla, no puede ser. Y empieza toda una serie de creencias, ¿no? Desde que es mortal, desde que me va a dar un paro cardíaco, desde que voy a quedar mal, esto es de locos. Entonces la persona cuando empiezan los síntomas físicos, se empiezan a disparar los pensamientos, ¿sí? Empiezan a inundarnos estos pensamientos.
y la persona se empieza a enfocar con mayor atención sobre sus síntomas. Sí, toda su atención se va a sus síntomas. Y dice, ahora está latiendo más rápido mi corazón y ahorita me empiezo a sentir más confundido y ya no puedo respirar. Y el hecho de enfocarnos en los síntomas refuerza los síntomas y reafirma las creencias. Y esto genera esto que llamamos trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? La ansiedad sobre la ansiedad, que son niveles ya muy altos, donde ya empieza a afectar biológicamente, fisiológicamente, la persona ya empieza a sentir estragos. Por ejemplo, empieza a contracturarse, empieza a tener dolores en el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo, principalmente en la nuca, en la espalda, en los hombros, de tanto rigidez que genera y obviamente pues salen otras consecuencias biológicas, ¿vale? Bueno, y bueno, para entender la ansiedad necesitamos hablar de recursos y riesgos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que analizar cuáles son los dos mecanismos que suceden en un momento. Eh, Leti, ¿a ese nivel se necesita de fármacos o solo con la TCC? Lo recomendable, y en mi experiencia, es evitar los fármacos hasta donde el paciente diga ya no pueda. Recuerden que ellos es nuestro guía, ¿no? Porque el medicamento, todos los ansiolíticos tardan alrededor de 2 a 3 semanas en empezar a surtir efecto. Entonces, una persona puede ir al psiquiatra y hasta después de 2 o 3 semanas puede empezar a surtir efecto el aminorar el síntoma de la ansiedad. Pero también hay efectos secundarios que pueden ser, aunque hay algunos muy claramente definidos, hay otros que van a corresponder a cada persona. Eh, a lo mejor uno de estos fármacos le genera mucha sed, por ejemplo, a un paciente, y a otro le genera ronchas, ¿no? Le genera irritación de la piel, ¿no? A otro le genera diarrea, a otro, o sea, los efectos secundarios son impredecibles porque corresponde a cada sujeto. Entonces, si ya definitivamente la persona nos dice, ¿sabe qué? Ya no puedo, es en ese momento en que lo canalizamos a psiquiatría. Y bueno, tendremos que trabajar a la par con el psiquiatra. Es importante que conozcamos las dosis, el tipo de medicamento y la progresión del mismo, ¿sí? Sí, es muy importante cómo va su progreso. Obviamente el psiquiatra tiene que darle seguimiento, pero también nosotros. Igual les recomiendo un curso de farmacología para conocer los estragos que puede causar el medicamento, porque siempre me voy a la base con la que trabajamos. El medicamento afecta el síntoma, pero no el origen. No es la enfermedad del síntoma, no es la enfermedad. Entonces, el fármaco puede disminuir la ansiedad, pero no el origen de la enfermedad, ¿sí? Y esto es muy importante. Entonces, sí, si ya de plano ustedes ven que no hay progresos, que no hay avances, platican con su paciente y les sugieren la propuesta de que vaya al psiquiatra para que con la medicación bajen sus síntomas y podamos abordar los temas que nos competen en psicología, ¿vale? Bueno, gracias, Lady. Entonces yo les hablaba de dos mecanismos que son importantes, que serían los recursos con los que contamos nosotros, los seres humanos, para manejar las situaciones o que puede determinar si es una conducta adaptativa o desadaptativa, ¿no? Hablaba de esta situación y cuando viene una situación vamos a tener dos mecanismos que se activan, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Los separo por mera cuestión académica, como les mencionaba en la clase pasada, pero en esencia estos dos mecanismos suceden simultáneamente, ¿sí? Suceden simultáneamente. Sí, no es que suceda uno primero y otro después, sino suceden inmediatamente, ¿no? ¿Qué sucede en este mecanismo de evaluación primaria?
Esta evaluación primaria nos va a permitir evaluar si es favorable, si es desfavorable o si es neutral la situación, ¿sí? Cuando hablamos de que es favorable, bueno, nos va a generar una respuesta de acercamiento, ¿no? Si es desfavorable, nos va a generar una respuesta de evitación. Y esta parte es muy importante porque precisamente uno de los síntomas más característicos de la ansiedad es la evitación. La gente va a evitar salir a la calle, convivir con personas, ir a tal lugar, va a evitar, que es uno de los síntomas más característicos, la evitación, ¿no? Entonces, esta evaluación primaria, una vez que determina si es favorable, desfavorable o neutral, va a llevarnos a una respuesta conductual, emocional y biológica, ¿no? En este caso, si es desfavorable, la respuesta conductual va a ser de lucha o de escape, que es evitación, que la respuesta más común es evitación. Tengo que ir a ver a mis suegros y me genera mucha ansiedad, voy a evitar a toda costa a ir con mis suegros, pero ya ni tanto por los suegros, sino porque me generan ansiedad. O sea, lo que evito es sentir ansiedad, no evitar a mis suegros. No sé si me sigan en este caso, ¿no? No voy a la plaza para evitar a la gente. Bueno, no es que quieras evitar a la gente, lo que quieres evitar es sentir ansiedad por evitar a la gente, ¿sí? Es ahí, va a ser nuestro punto clave para trabajar la ansiedad, ¿sí? Las respuestas conductuales, que es la evitación. Y entonces, cuando llegamos a estos grados altos de ansiedad, la persona evita salir de casa, tener pareja, convivir con la familia y obviamente el aislamiento voluntario, en este caso digamos que es voluntario, lleva a la depresión. Entonces ahí vamos a ver otros trastornos que se pueden ir anclando a un trastorno principal y esto obviamente pues puede llevar a grados de depresión muy altos, ¿no? Una persona con ansiedad llega a tener depresión severa, sí, sí, y porque se aísla tanto y es tan gradual el asunto que los familiares, la pareja no lo alcanzan a ver y sobre todo desestiman, minimizan sus síntomas, ¿no? Pero bueno, a la par, yo les hablaba de una evaluación secundaria, ¿sí? A la par. Esta evaluación secundaria es importante porque nos menciona la autoeficacia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué recursos tengo para afrontar una situación? ¿Sí? Y es ahí donde nosotros vamos a brindarle a nuestro paciente las herramientas, las estrategias para que esta autoeficacia para afrontar una situación desfavorable impacte lo menos posible, ¿sí? Impacte lo menos posible. Y de esta manera la persona pueda tener una conducta no tan desadaptativa o que se acerque a una conducta adaptativa, ¿no? Ahorita les voy a poner un ejemplo, pero sí es importante este esquema donde tenemos que tener presente esta evaluación primaria, esta evaluación secundaria y cómo van a conjugarse. Por un lado, la que evalúa si es desfavorable, que eso nos puede llevar a pérdida o daño y que la respuesta es la evitación o la lucha o el escape, y la evaluación secundaria, que es qué recursos tiene la persona. ¿Sí? Esto es muy importante porque cada persona va a tener su bagaje, su caja de herramientas. Hay algunas que son paupérrimas, tienen poquísimos recursos porque obviamente en su familia, en su historia familiar, no se tomaba en cuenta los trastornos mentales, no se toman en cuenta, eso no existe, ¿cómo puede ser posible? Tú ponte a trabajar, tú órale, párate, no tienes nada, y no hay recursos, prácticamente a veces no hay recursos para afrontar esta situación, esta evaluación, y la persona es cuando mayormente entra en desesperación, ¿no? Cuando no tiene recursos. Y es ahí donde entramos nosotros, porque nosotros vamos a brindarle todos estos recursos para que las conductas se acerquen más a lo adaptativo, tanto conductual, emocional como biológica, ¿no?
Y de hecho aquí les pongo, bueno, aquí ya especifico, cuando entonces la persona al hacer estas 2 evaluaciones al momento de una situación, y considera que es una situación desfavorable, sobredimensiona, ¿sí? Que es lo que les menciono, magnifica, ¿sí? Y al momento en que magnifica, subestima sus recursos. Por eso la persona en ese momento siente que es imposible afrontar su ansiedad. Leti, ¿se podrías explicar el esquema en el tema de ansiedad y que la gente siente ansiedad y sigue comiendo y no puede bajar de peso? Ah, ok. Eh, vamos a tratar de conectarlo con problemas de peso, ¿no? ¿Por qué una persona come, come de más? ¿Por qué una persona tiende a comer de más? Bueno, primeramente vamos a ver la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Comer puede considerarse como algo favorable, ojo, algo favorable. De hecho, biológicamente el cerebro, cuando una persona está comiendo, el cerebro manda señal al resto del cuerpo de que todo está bien, que todo está en paz. Ojo, ¿por qué el cerebro hace esto? Porque una persona no podría comer en una situación de estrés o en una situación peligrosa, ¿sí? O sea, no es que vaya a cazar aquí nuestro antepasado, vaya a cazar y vaya comiendo, no, no. Cuando estamos comiendo, y ojo, recuerden que tenemos que basarnos en el esquema longitudinal del paciente, la comida siempre ha representado momentos de calma o tranquilidad. Por eso el cerebro no lo considera como algo desfavorable, no lo considera como una amenaza. Y esto es muy interesante, porque al no considerarlo como una amenaza, si yo estoy ansioso o ansiosa, lo que hago es comer. Y por eso cuando una persona come, se relaja. Esto se ve mucho en estudiantes universitarios cuando hay periodos de evaluación o de exámenes, ¿no? Y durante esa semana o 2 semanas que son las evaluaciones, tienden a comer de más y lo hacen de manera automática, diría inconsciente, pero ya sería desde el tinte psicoanalítico, pero de manera automática, porque cuando evalúan en una primera dimensión o en una evaluación primaria, dice nuestra psique, no es peligroso, no es peligroso, comer es bueno, comer nos ayuda a tener fuerzas, energías, entonces no puede ser algo malo. Y entonces la conducta es comer de más, ¿sí? Por eso, en la evaluación secundaria dice, ok, no hay problema, podemos comer sin problema. Pero ojo, la ansiedad no es por comer o no comer. Recuerden que el comer de más no sería la enfermedad, sino el síntoma. Cuando una persona come de más, el problema no es que coma mucho. La pregunta indicada es, ¿qué le está generando ansiedad que le está llevando a comer de más? No sé si contesto tu pregunta, Leti. Sí, esto es muy interesante porque, gracias, Leti, cuando el cerebro hace una evaluación, bueno, la psique hace una evaluación primaria, dice, esto no es peligroso, comer relaja o nos lleva a calma. El problema no es el comer no es es el síntoma, no la enfermedad, no la causa. Entonces nosotros tenemos que, junto con el paciente, buscar la causa y el origen de la ansiedad que lo lleva a comer, porque el cerebro siempre va a registrar que no hay peligro, que no hay, que no hay algo de pérdida o daño, ¿sí? Y por eso la persona empieza a comer de más, ¿no? Esto se ve mucho, como les mencionaba, en estados de estrés alto y, por ejemplo, cuando hay procesos de duelo, cuando se pierde a un ser querido, de pronto empieza uno a comer de más.
porque eso nos da una sensación, aunque sea momentánea, de paz. Porque el cerebro mismo nos dice, no hay peligro, no hay peligro, coman. Claro que obviamente si yo tengo ansiedad toda la semana, estoy comiendo de más y por lo tanto me va a afectar, ahí sí va a haber un daño biológico. Primeramente digestivo, hay descompensaciones, subir de peso, daños en articulaciones, o sea, se desencadena un montón de situaciones. Pero el punto aquí la pregunta es, bueno, estás comiendo de más porque tu cerebro no evalúa que sea un peligro comer. Está evaluando, no es peligroso comer, comamos. La pregunta aquí es, bueno, ¿y qué le está generando ansiedad? ¿Qué le está generando ansiedad para que trate de bajar ese nivel de ansiedad comiendo, ¿no? Es como la persona que fuma o toma. ¿Por qué fuman y toman? Bueno, pues porque tienen ansiedad. Entonces, cuando fumo un cigarro, mi ansiedad baja, aunque sea unos segundos o los minutos que me tardo en consumir el cigarro, la ansiedad baja. Pero insisto, el fumar no es la enfermedad, el comer no es la enfermedad, es el síntoma. Y ustedes tienen que tener esta habilidad para diferenciar entre el síntoma y la enfermedad. La mayoría de la gente, de los profesionales, se enfocan en los síntomas, como el mismo psiquiatra se enfoca en los síntomas. Y ahí tenemos quizás un inconveniente muy grande porque nos enfocamos en reducir los síntomas, pero no estamos trabajando las causas, la enfermedad. ¿Por qué fumamos? ¿Por qué tomamos? ¿Por qué comemos de más? Pues porque hay ansiedad. ¿Y qué está provocando la ansiedad? Es ahí donde nosotros entramos a trabajar, ¿no? Encontrar la fuente, el detonador, el disparador. Y una vez que encontramos este detonador o generador, empezamos a bajar el nivel de ansiedad. Y una vez que baja el nivel de ansiedad, va a ser más sencillo que tomemos un control sobre la comida, sobre la bebida o sobre fumar. Pero si queremos irnos directamente al síntoma, queremos reducir, poner una dieta, reducir el consumo de comida, no va a tener la eficacia. Necesitamos recursos y conocer la causa de la ansiedad, ¿vale? Bueno. Entonces, y bueno, con esto podemos ir precisando que entonces la persona sobredimensiona la amenaza y subestima sus propios recursos. Y más importante, si no tiene recursos, pues entonces la amenaza se vuelve algo insostenible. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan hasta este momento? No, profe, todo Todo claro, bien. gracias. Muchas gracias, Danita, Lore, Leti, muchas gracias. Bueno. Ahora, yo les mencionaba hace un momento que un síntoma muy claro de una persona que está teniendo ansiedad o niveles altos de ansiedad tiene que ver con conductas de seguridad y evitación. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a evitar, así literalmente, va a evitar cualquier situación que le provoque ansiedad, ¿sí? Pero no por la situación como tal, sino por la ansiedad que le provoca la situación, ¿no? Yo sé que parece un poco revuelto, ¿no? Porque diríamos, es que me da ansiedad ir con mis suegros. Me da ansiedad ir con mis suegros y evito ir con los suegros, pero realmente evito ir con los suegros porque me da ansiedad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con la fuente, el disparador, el origen de por qué nos está generando ansiedad, ¿no? ¿Cómo vamos a entender este concepto de conducta de seguridad y evitación? Afrontamiento, no confrontamiento. Cuando yo hablo de confrontación sería chocar con la situación, ¿no? Sino afrontar sería envolver, entender, comprender la situación, no chocar. Ahora, para entender la ansiedad tenemos que entenderla antes, frente, durante y después, ¿sí? Leti, ¿es la ansiedad que genera ansiedad y mejor se evita la acción? Sí,
Sí, la ansiedad que nos genera ansiedad y entonces evitamos la conducta, evitamos llevar a cabo una conducta, ¿no? ¿Como cuál? Visitar a los suegros, tener nuevos amigos, visitar a familia, ir a un centro comercial. Entonces, esa ansiedad que nos provoca la ansiedad acaba por llevarnos a evitar cualquier cosa que me genere ansiedad, ¿sí? Eh, y bueno, entonces, ¿cómo podemos entender este mecanismo? La persona va a empezar a generar conductas de seguridad o protectoras. ¿Qué quiere decir? Son formas sutiles de evitación que los pacientes usan cuando realizan la actividad temida, ¿no? Y brinda solo una ilusión de seguridad. O sea, realmente no es que estén seguros. Ellos creen que si evitando salir a la calle, si es una persona con trastorno agorafóbico, si no salgo a la calle, no siento ansiedad, entonces estoy seguro en casa, ¿no? Pero no es cierto, porque en algún momento va a surgir un ataque de pánico en cualquier momento, ¿no? Lo que en realidad esto va a aumentar los temores del paciente y obviamente va a llevarnos a resultados negativos y catastrofistas. Cuando ustedes estén con su paciente, ustedes pregúntenle, bueno, ¿qué es lo que haces antes de salir de casa, por ejemplo? ¿Qué haces cuando ya estás saliendo, cuando estás frente a la puerta y dices, voy a salir a la calle? ¿Qué pasa por tu cabeza, por tu mente cuando estás caminando por la calle? Y después, cuando ya regresas a casa, ¿cuáles son tus pensamientos? Es muy importante hablar sobre los pensamientos que tiene el paciente antes, frente y durante y después. Pongo otro ejemplo, cuando tenemos que presentar una evaluación, ¿sí? Un día antes, ¿no? Que sería eh, el primer bloque, ¿no? Antes, un día antes. Frente, ya estoy, ya tengo la evaluación frente a mí, ahí en mi pupitre, mientras estoy realizando la evaluación y una vez que ya salí del salón, ¿sí? Antes, frente, durante, después. ¿Qué está pensando? ¿Cómo afronta esos pensamientos? ¿Qué estrategias está creando? Vamos a pensar un caso nuevamente en agrofobia. La persona no puede salir de casa porque siente que tiene necesidad de querer ir al baño. Y entonces, antes de salir, piensa si hay baños cerca durante su camino, ¿sí? Va a pensar en dónde puede encontrar baños o qué va a poder hacer si tiene ganas de ir al baño. Frente, ya que tiene la información previa del ubicar lugares donde va a poder ir al baño si necesita ir al baño, eh, sale a la calle, se sube al transporte y entonces durante el camino va reforzando los puntos donde puede bajarse e ir al baño y calcular si puede llegar con calma o puede llegar sin que ocurra algún accidente o alguna desgracia. Cuando regresa de casa a casa, dice: "Okey, ya comprobé que sí puedo salir siempre y cuando tenga esta preparación o esta estrategia de confiar de que puedo contar con un baño cuando yo lo requiera". Y esa es toda una estrategia, que no es lo mejor, pero le permite a la persona salir de casa. Ojo, hay personas que con agorafobia que definitivamente ya no salen, se aíslan o evitan a todo lo posible ir a reuniones, tener pareja, salir a comprar algo, o sea, evitan a toda costa salir. Y cuando tienen que salir, crean estas estrategias para afrontar esta sensación de querer ir al baño, ¿no? Que ojo, no es que estén enfermos del estómago, no es que tengan un problema digestivo, sino recuerden que eso es el síntoma. La pregunta es, bueno, ¿y qué le está generando esta sensación? ¿Qué le está generando esta ansiedad? ¿O por qué lo está focalizando en querer ir al baño a cada momento, a cada rato, ¿no? Porque no sería natural que una persona fuera al baño cada hora, cada 2 horas, ¿no? No sería normal, no sería natural. Entonces, ¿por qué está focalizando su ansiedad en querer ir al baño y que finalmente se traduce en una agorafobia, ¿no? Y eso es lo que este es el modelo que las personas con ansiedad construyen, que si tienen que salir a trabajar, tienen que salir a la escuela,
pues tienen que afrontar de alguna manera esta situación agorafóbica, ¿no? Tienen que afrontar esta ansiedad y pueden crear ciertos rasgos obsesivos, ciertos rituales para afrontar salir de casa, aguantar el viaje y poder regresar a casa en algo que ellos consideran a salvo, ¿sí? Bueno, si hay dudas o preguntas, ya saben, con todo gusto, pero es importante que ustedes tengan todos estos esquemas presentes y muy importante, qué está pensando la persona. Por eso nosotros nos vamos a abocar mucho a los pensamientos, tanto automáticos como los pensamientos indeseados, como los pensamientos rumiantes, como los pensamientos involuntarios, que el paciente nos los diga, que nos platique de todos esos pensamientos que en determinado momento le generan esta ansiedad. Y por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son sus conductas de seguridad y evitación, ¿no? De plano hay personas que dicen, no tengo amigos, o los pocos amigos que tengo trato de verlos lo menos posible. Y así no tengo que salir. Los veo una vez al año y me preparo mentalmente para ese día. Planeo todo, qué voy a hacer, todo para que cuando salga cumpla con mi requisito de haber salido, regrese a casa inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no soporto estar afuera, ¿no? Que esto sería un trastorno fóbico o un trastorno de agorafobia, ¿vale? Vámonos entonces a los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Voy a irme rápido nada más y bueno, recuerden que ustedes ya tienen estas diapositivas, de todas formas se las vuelvo a compartir. ¿Cuáles son los síntomas? Los característicos pues, tienen que ver con el ritmo cardíaco, la respiración entrecortada, incluso dolor o presión en el pecho, ¿sí? Sentimos que nos asfixiamos, aturdimiento, mareo, sudores, incluso náuseas. Hay personas que llegan a vomitar con esta ansiedad. Incluso puede llegar a diarreas, ¿no? O sea, la persona está tan ansiosa que le genera diarreas, ¿no? Temblores, y esto es, creo que son de los síntomas más palpables o visibles que podemos ver en una persona con ansiedad, ¿no? Adormecimiento de brazos, debilidad, mareos, inestabilidad y obviamente los músculos tensos y la rigidez, ¿no? Sequedad, sed. Todos estos son síntomas fisiológicos de una persona que está presentando un cuadro de ansiedad. Síntomas cognitivos. Un poquito difíciles de poder apreciar, pero que la persona nos va a poder compartir. Una frase que una persona con ansiedad nos va a decir siempre es, creo que me voy a volver loco, creo que me voy a volver loca, creo que estoy perdiendo la razón. Sí, esa es una frase icónica de una persona con un trastorno de ansiedad y eso nos permite ver estos síntomas cognitivos, ¿no? Que bueno, aquí hablamos mucho de la palabra control. ¿Sí? La persona tiene miedo a perder el control de sí mismo y de afrontar una situación. Tiene miedo al daño físico, a la muerte, ¿no? Por eso esos pensamientos catastrofistas y terribilizantes. Miedo a enloquecer, como yo les mencionaba, ¿no? Es una frase que siempre nos dicen las personas con ansiedad, ¿no? Creo que me voy a volver loco, ¿no? O loca. Miedo a la evaluación negativa de los demás. Este también es muy interesante porque sí lo he detectado con mis pacientes, porque me da miedo que las personas se enteren que yo tengo ansiedad, que me vean en esa condición. Me da miedo, me da vergüenza, que me vayan a ver con un ataque de pánico, ¿sí? También vienen pensamientos, imágenes, recuerdos atemorizantes, que es este término de catastrofizar o terribilizar. ¿Sí? Empezamos a generar todas estas ideas catastrofistas, algo muy malo, algo fatal, algo horrible está pasando, ¿no? Otro síntoma cognitivo es la falta de concentración. No podemos concentrarnos porque estamos ensimismados. Estoy tan concentrado en lo que estoy sintiendo físicamente que no puedo dirigirme al exterior, ¿no?
Esto crea confusión, distracción y aquí viene el estrechamiento de la atención. Hablamos de un ensimismamiento, una hipervigilancia a la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Los síntomas de la ansiedad. Y puede haber eh, poca memoria. Al no haber atención, no podemos focalizarnos en retener, ¿no? La experiencia, ¿no? Como tal, ¿no? Y bueno, finalmente hay una dificultad de razonamiento y obviamente una pérdida de la objetividad. Todos estos como síntomas cognitivos que, aunque no son visibles, como yo les mencionaba, sí podemos conocerlos a partir de lo que nuestro paciente nos cuente, ¿no? Porque le vamos a preguntar, y bueno, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Durante un ataque de pánico o durante una crisis de ansiedad, bueno, ¿qué sientes? ¿Qué piensas, no? Hay personas que pueden expresar, es que siento dolor estomacal o siento ganas de ir al baño. Y en síntomas cognitivos, como que siento que no es mi cuerpo, como que siento que es otra persona que está en mí o siento que yo no tengo control sobre mi cuerpo, ¿no? Una despersonalización. Entonces, importante preguntarle, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Síntomas conductuales. Entonces, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Y nuestra tercera pregunta, ¿qué haces cuando sientes y piensas eso? Sí, quiero que dejarles esta cadena de preguntas esenciales para tratar a personas con ansiedad, ¿no? Y que les va a permitir recabar toda la información necesaria a partir de los síntomas que nos está compartiendo nuestro paciente para generar un diagnóstico con la mayor precisión posible y saber cómo generar estrategias de afrontamiento. Entonces, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué haces, no? Y obviamente, como lo mencionamos, la evitación es una de las señales muy claras de una persona que tiene ansiedad. Y entonces les pongo un ejemplo, una ama de casa, treinta y tantos años, se quejaba mucho de que su marido se ponía muy de malas cuando tenía que ir al supermercado con ella, ¿no? A estas tiendas departamentales, ¿no? Y me empezaba a describir lo que ella veía, ¿no? Si lo veo así como ansioso, lo veo así como enojado y de pronto se queda como paralizado y me habla mal y de pronto ya se quiere ir rápido. Ok. Y yo le comento, oye, ¿y tu pareja tendrá una fobia social, ansiedad hacia la gente? Cuando yo le planteo esto a la señora, a la joven señora, se queda pensando, ¿no? Dice, no, pues es que no lo había pensado así, ¿no? Yo pensé que era un payaso, no quería acompañarme, ¿no? Entonces, al momento en que ella empieza a poner mayor atención sobre su pareja al ver estos síntomas y le comparte que a lo mejor puede tener una fobia, una ansiedad hacia espacios públicos, el marido empieza a sentirse más relajado porque cuando llega a terapia, el esposo se empieza a sentir comprendido por la pareja. Dice, no, me ayudó mucho que ella comprendiera cómo me sentía, ¿sí? Pero prácticamente pasaron 10 años para que su esposa detectara que él evitaba ir a ciertos lugares, ¿no? Evitaba, y obviamente no compartía esto porque sentía vergüenza por expresarlo, ¿no? Entonces, la evitación va a ser un síntoma muy claro, una de las características de las personas con ansiedad, ¿no? Que va de la mano con la huida o el alejamiento. Huir, huir del lugar, ¿no? Entonces ya llegué al centro comercial, no puedo estar aquí, me voy a casa. Huyo o me alejo, no puedo estar aquí. También tenemos dentro de los síntomas conductuales la obtención de seguridad y la reafirmación. Necesito sentir que voy a estar bien o voy a crear una estrategia de seguridad. ¿Para qué? Para poder ir a tal lugar, ¿no? Ahorita me estoy evocando mucho a las fobias sociales, a la agorafobia, porque son de los síntomas también muy marcados con una persona con ansiedad, ¿no? Con un trastorno de ansiedad generalizado, que son los más comunes o los que en este tiempo de psicoterapeuta he recibido con mayor cantidad, con mayor frecuencia, ¿no?
Otros síntomas conductuales, la inquietud, la agitación, la hiperventilación, que también son fisiológicos, ¿no? Que como lo mencionábamos, pero también el quedarse helado o paralizado, ¿sí? Hay personas que en determinadas situaciones se quedan congeladas, heladas ahí, sin una respuesta instrumental, física. Incluso pueden llegar a grados de una dificultad para hablar y expresarse, ¿sí? Entonces, todos estos son síntomas conductuales. Síntomas afectivos, igual que los cognitivos, obviamente no los podemos ver, no los podemos, no los podemos hacer concretos, visibles, y esto también es una pregunta hacia nuestro paciente, ¿no? Así recapitulando, le preguntamos eh, qué siente, qué piensa, qué hace y qué emoción experimenta, ¿sí? Aquí ya especificamos qué emoción experimenta, ¿no? Y a esto nos referimos con estos síntomas afectivos. Nervioso, se siente tensa o tenso, embarullado, es como enredado. Asustado, asustada, temeroso, aterrorizado, inquieto, asustadizo, impaciente, frustrado. Estos síntomas afectivos se pueden ir categorizando en dos grandes grupos. Miedo, ¿sí? Todos ellos van a categorizar en miedo o frustración, ¿sí? Esa sería la experiencia emocional que está teniendo nuestro paciente y que una vez que nosotros tenemos estos cuatro respuestas, síntomas claros, nos va a permitir hacer un buen diagnóstico y conocer la intensidad, ¿no? El grado de la ansiedad, si puede ser tratable por nosotros, si ya requiere una intervención psiquiátrica, si tenemos que trabajar a la par psicológicamente y psiquiátricamente, si podemos manejar con otras herramientas si los niveles no son tan altos. Y obviamente va a depender mucho de su experiencia, pero una vez que tengamos identificados todos estos síntomas, pues va a permitir la intervención. Pero la intervención va a ser desde el momento en que nosotros platicamos con nuestro paciente y le vamos explicando todo esto, ¿eh? Es muy importante. Dentro de la terapia cognitivo-conductual hablamos de psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Ah, bueno, todo lo que yo les acabo de platicar es platicárselo al paciente, a su paciente, obviamente de la manera más dosificada, pero que pueda asimilarlo e incorporarlo. Cuando el paciente empieza a reconocer sus síntomas, empieza a conocer todas sus respuestas, le va a permitir ir aminorando la ansiedad. Gran parte de que una ansiedad sea desbordada corresponde al hecho del desconocimiento, ¿no? Y las creencias, que esto también es muy importante. Las personas van a actuar a partir de sus creencias. Entonces, si yo creo que la ansiedad es algo muy malo, te vas a volver loco, vas a tener un paro cardíaco, te vas a morir, la persona va a actuar con base a sus creencias. O sea, sus respuestas van a ser con base a sus creencias. Y si yo digo, hijo, ya me dio la ansiedad, me voy a morir, su respuesta va a ser totalmente desproporcionada, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe, ninguna. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos con la segunda parte. Lore, muchas gracias, Lore. Ya tenemos 20 minutitos. Me gustaría adelantarle. Vámonos permítame. Ya que tenemos claro los síntomas, tenemos todos estos esquemas, conocemos la evaluación primaria y secundaria, empezamos a conocer el mecanismo de la ansiedad. Bueno, ¿qué sigue? Como yo les mencionaba hace un rato,
Muchas gracias, Leti. Como yo les mencionaba hace un rato, la ansiedad, el trabajo que hace la terapia cognitivo-conductual está sustentado en gran medida del estoicismo, ¿no? De toda esta corriente filosófica. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una rama de la filosofía que busca actuar a partir del raciocinio, de la reflexión y de la sabiduría, ¿sí? Entonces, estos grandes pensadores cimentaron hasta un decálogo, como mandamientos del buen vivir. Un ejemplo de una regla estoica es, hay cosas que están en tus manos y cosas que no. ¿Qué quiere decir? Que si tú te enfocas en cosas que no están en tus manos, esto te va a generar ansiedad y frustración. Pero si te enfocas en cosas que sí están en tus manos, esto te va a permitir que sí pueda estar la solución en ti. Pero si tú te enfocas en lo que no está en tus manos, pues va a ser siempre frustración, enojo, tristeza. Cuando nosotros le planteamos estos como mandamientos, decálogos al paciente, lo hacemos desde una postura filosófica, pero también como principios de vida y que regulan el pensamiento, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes se empapen un poquito con la filosofía estoica. Hay infinidad de videos en YouTube donde van explicando la historia, los principales aportadores, el creador, cómo funciona, cómo se aplica. Ahorita, terminando la clase, les voy a compartir algunos videos muy interesantes, pero sí es importante que ustedes se empapen un poquito con la filosofía estoica para tener estas como reglas de vida que van a permitir a la persona aplicarlas y empezar dentro de esas aplicación el control de su ansiedad, de muchos aspectos de su conducta, muchísimos, ¿no? Por ejemplo, aquí quise iniciar con Epicteto, que nos plantea, las circunstancias no hacen al ser humano, lo revelan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No es que nosotros tengamos una respuesta por algo que nos pasó, no. Tenemos una respuesta porque ya estaba establecida a partir de nuestras creencias. Entonces, no es que las circunstancias nos hacen, sino solamente van a ir revelando lo que ya está, ¿sí? Este ejemplo se los pongo mucho a mis alumnos cuando partimos del hecho de que dicen: "Es que fui a tomar y me porté muy violento", o "Fui a tomar y me puse a llorar", y dicen: "Fue culpa del alcohol". Y yo les digo: "No, lo que hace el alcohol es abrir la puerta, pero los demonios ya estaban adentro". Sí, entonces cuando yo les planteo esta perspectiva, se dan cuenta que no es la sustancia que consuman la que genera una personalidad. Ustedes ya tienen una personalidad, ¿sí? Pero estas sustancias lo que hacen es abrir la puerta y va a salir lo que esté adentro. Por eso personas que toman o que empiezan a consumir sustancias inmediatamente pueden ser muy agresivos. Y dicen, es que la sustancia que consumí me vuelve agresivo. No, no, tú eres agresivo de por sí. Tú eres violento, tú eres violenta. Lo que hace la sustancia es abrirle la puerta. Sí. Bueno, entonces quería partir de esta cita de Epicteto, porque nosotros vamos a hacer esas guías con nuestros pacientes para brindarles estos lineamientos o principios de vida, ¿sí? Que si ellos van aplicando conforme igual a otras herramientas, le van a permitir tomar el control de su vida, ¿no? Retomo nuevamente el ejemplo de lo que está en nuestras manos y lo que no. Cuando llega una persona que tiene un rompimiento de pareja y le planteamos esta situación, ¿está en nuestras manos que una persona nos ame o no? Y la respuesta es no. Ustedes pueden ser las mejores personas, darle toda su atención, su cariño, su dinero, todo lo mejor, atención, tiempo, todo, todo, todo se lo dieron. Pero eso no garantiza ni asegura que la persona se enamore o que las quiera. Y una persona, usted le pueden dar todo a una persona y esa persona puede decir, no, ya me voy, porque no tenemos control sobre su psique, sobre sus emociones, sobre sus pensamientos.
Y por el contrario, podemos tratar muy mal a una persona, podemos humillar a una persona, podemos ser la peor persona con esa persona, ¿no? Y ahí va a estar, ahí va a estar, y ahí va a estar, y tú te preguntas, pero ¿por qué sigues aquí si te trato tan mal? Bueno, porque no está en nuestras manos lo que esa persona siente, piensa y hace. Entonces, cuando nosotros le planteamos esta perspectiva a una persona que tiene un rompimiento, empieza a tener claridad sobre que, pues, uno da lo que tiene, pero eso no asegura que el otro me va a responder de la misma manera. Cada persona va a responder a partir de lo que tiene, de sus recursos, ¿sí? No a partir de lo que yo le exija, a partir de lo que yo le pida. Las personas van a dar lo que tienen, ¿eh? No hay más. La persona va a dar lo que tiene. Y eso incluye padres, hermanos, pareja, amigos. Las personas van a dar lo que tienen. Y me refiero emocionalmente, psicológicamente, lo que ellos tienen, no lo que nosotros quisiéramos que tuvieran, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes conozcan estos lineamientos, se empapen un poquito en esta filosofía para que tengan herramientas ustedes también, ¿no? Igual hay una serie de fábulas, de historias que podemos ir planteándoles a nuestros pacientes para que puedan comprender muchos de estos conceptos y lo más importante, aplicarlos a su vida, ¿no? Siguiendo con esta línea, cuando le decimos a una persona que llega por un rompimiento de pareja y nos dice, es que yo la amé muchísimo nosotros le planteamos, el amor no cambia a las personas cambian cuando deciden cambiar, cuando están en un proceso de cambio, cuando van a un psicoterapeuta, y ahí cambian. Pero tu amor, tu cariño, tu afecto no cambia al otro, no lo puede cambiar, porque esa es una decisión del otro, ¿vale? Sí, ahorita que terminemos la sesión, ya les comparto la grabación de la clase, les comparto principios estoicos, les voy a compartir cómo la terapia cognitivo-conductual toma la base del estoicismo y les comparto algunas historias o fábulas que también se ocupan mucho en gestal. También se ocupa mucho en gestal y son muy interesantes porque le permiten a la persona despersonalizarse, o sea, ver en otros su situación y poder asimilar, no poner tanta resistencia a asimilar un cambio, ¿vale? Entonces ahorita, en cuanto termine, se tarda un poquito en lo que hago el proceso del video, pero sí les comparto toda esta información. Bueno, a ti, Leti, gracias. ¿Qué es ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso ya se dio cuando nos contactan para generar una sesión, una cita. Ese es el primer gran paso y recuerden que tiene que haber una charla previa para conocer algunos detalles sobre el motivo de consulta. Sí, esto es muy importante, esta breve charla para conocer cuál es el motivo de consulta, ¿no? A veces la persona puede no tener esa claridad sobre qué es lo que está pasando, pero podemos ayudarle en ese momento, ¿no? Casi siempre, y lo voy a poner así a grosso modo, la mayoría de las consultas tienen que ver con rupturas de pareja, problemas familiares y problemas de autoestima. Serían como los tres grandes bloques por los cuales una persona llega a terapia. Y en estos tres bloques, todos están permeados por la ansiedad. Terminan una relación, entran en periodos de ataques de pánico o ansiedad. Problemas familiares, entran en periodos de ataques de pánico y ansiedad. Autoestima, entran en periodos de ataques de ansiedad o fases de ansiedad, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan presente estos tres grandes bloques que nos van a permitir entender cómo manejar, poder tener claridad sobre cuáles son los principales motivos de consulta, ¿no? Eh, ¿Qué debemos preguntar, no? Ya tengo a mi paciente y bueno, le preguntamos, oiga, ¿cuál es el motivo de que esté aquí? O cuál es
¿Qué lo trae aquí a estar sentado frente a mí? Tengo ansiedad, ok. Eh, preguntamos frecuencia, intensidad y magnitud, ¿sí? De los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas? Ok, conocemos el motivo, pero ¿cuáles son los síntomas por los cuales usted no puede manejar ya la situación? Ejemplo, frecuencia. Tengo ataques de pánico, ok. ¿Con qué frecuencia? Si tenemos 7 días a la semana, ¿cuántas veces a la semana tiene estos ataques de pánico? Pues lo tengo 3 veces, 4 veces. Ah, ok. 3 o 4 veces a la semana. O tengo una vez a la semana un ataque de pánico. Desde ahí, nosotros ya vamos generando una escala para conocer la dimensión de la ansiedad que está padeciendo nuestro paciente, ¿sí? Intensidad. Acuérdense que estas escalas son subjetivas. Yo siempre ocupo esta escala del 0 al 10. ¿Por qué es importante del 0? ¿Por qué no del 1? Del 0 porque partimos de nada y 10 porque es mucho. 0 es nada, 10 es mucho. Entonces yo le pregunto, ¿con qué frecuencia tienes tus ataques de pánico? No, pues 4 veces a la semana. ¿Con qué intensidad? Donde 0 es nada, donde 10 es mucho. Dice el paciente 10. Ah, ok, una ansiedad muy alta. Magnitud, ¿cuánto te está afectando? ¿En qué áreas te está afectando o de qué maneras te está afectando? Evito salir con mis amigos, terminé con mi pareja, no salgo, me la paso encerrado. Ok, entonces estos síntomas están afectando, están impactando la vida del paciente. Vuelvo a poner este esquema. Llega otro paciente. ¿Cuántos ataques a la ansiedad tienes? Pues uno. Ok. En intensidad del 0, donde 0 es nada, donde 10 es mucho, ¿en dónde pondrías tu ataque de pánico? 8, 7. Ah, ok. Magnitud. ¿En qué áreas de tu vida te está afectando? ¿En qué rubros te está afectando? Pues a veces no me dan ganas de salir, pero aún así salgo. Ah, ok. Sí. Es muy importante, ¿no? O sea, con estos ejemplos nos permite generar un contraste de una persona que tiene, sí, ansiedad, a una persona que sí, ansiedad, sí. Y esto nos permite ir teniendo claridad sobre el diagnóstico más apropiado para esta persona, ¿no? Si la persona tiene un ataque de ansiedad uno a la semana con una intensidad de 8 y que sí, a veces como que no le dan ganas de salir, pero sale, a final de cuentas, a cómo voy a tratar a un paciente que tiene 4 o 5 ataques de ansiedad, unas de 10 y que ya le hizo llevar a terminar con su pareja. Dianita, te escucho. Hola, profe, buenas noches. Siguiendo con esta temática, ¿sería recomendable que al paciente le sugiriéramos que llevara un registro de sus emociones, de cómo se sintió hoy en esta cuestión como de las escalas, hablando de la escala del 0 al 10, como justamente su diario emocional o su diario de registro, cómo se sintió, cómo sintió los síntomas a diferencia de ayer? ¿Sería recomendable irlo acompañando en esa parte? Sí, Dianita. De hecho, se llama registro de pensamientos diarios. Ahorita también les comparto una plantilla o un boceto. Y sí, si ustedes lo consideran, esto va también a su consideración, pero si lo necesitan así ustedes como para llevar ese registro muy puntual, eh, pueden, ahorita les comparto y ese se lo dan a su paciente y le dicen que los fotocopie y que haga el registro de toda la semana hasta la siguiente sesión. Entonces, cuando el paciente llega la otra semana con su hoja de registro, que es como un diario, ustedes van a poder ver eh, qué está experimentando, cuándo lo está experimentando, en qué momento lo está experimentando y qué estrategias está utilizando para afrontar esa situación. Y a ustedes les va a permitir hacer un diagnóstico con mayor claridad.
¿sí? Se llama registro de pensamientos diarios y ahorita les comparto estos bocetos. Igual vamos a ver unas estrategias específicas, unas estrategias en la siguiente sesión y también les va a permitir actuar desde la primera sesión, actuar. Si ustedes ven que llega con una ansiedad desbordada, rápidamente, respiración. Recuerden que la respiración es esencial. Y ustedes dirán, ¿cómo le enseño a respirar? Sí, Lore. Ah, bueno, es que tenía una duda. Es un poquito, un tanto fuera de lo que estamos platicando. Me surgió ahorita, ¿la ansiedad tiene una edad determinada para algún paciente? Porque, por ejemplo, ahorita con esto de la película de Intensamente y demás, en el curso de verano que estuve, varios niños de entre 5 a 11 años, si no es que más pequeños todavía, expresaban sentir ansiedad. Entonces, digo, sé que es confundido o a base de la película, pero hay una edad exacta que te diga, empiezas a tener cierta ansiedad. Gracias, Lore. Eh, no hay una edad idónea para sentir ansiedad. Un niño, una niña de 3, 4, 5 años que vive en un entorno familiar estresante, donde hay violencia familiar, donde llega a haber gritos, donde llega a haber insultos, ya generó ansiedad, ¿eh? Recuérdense que la ansiedad tiene que ver mucho con la frustración, con la impotencia, con pensamientos catastrofistas. Entonces, el niño o la niña de 4, 5, 6 años que ha estado bajo un estrés permanente, ya desarrolla ansiedad. O sea que sí, hablamos de que los niños pueden tener ansiedad, por supuesto, y a partir de ahí, pues bueno, jóvenes, adolescentes, adultos, sí. El niño, recuerden que no tiene muchas herramientas para procesar comportamientos adaptativos. Pongo un ejemplo, un adolescente que está viviendo un entorno de agresión o violencia entre los padres, puede en su mecanismo de poder afrontar esta situación, puede irse al gimnasio, ¿no? Y entonces se pasa las horas en el gimnasio con tal de no estar en casa. Y es una estrategia que le funciona para evitar estar ansioso todo el día o canaliza su ansiedad en ese momento, ¿no? Pero en el caso de los niños, no. Los niños no pueden salirse de casa, hacer lo que se les dé la gana porque están sujetos a las demandas de los padres, ¿no? Y por supuesto, un niño que sufre ansiedad desde muy temprana edad, desde muy temprana edad, va a generar afectaciones a futuro, ¿no? O sea, un niño que generó ansiedad desde los 5 o 6 años va a llegar a una adultez, 20 años, 25 años, con niveles de ansiedad desbordados, ¿eh? Pongo un caso en específico, un paciente que llega porque empezó a presentar ataques de pánico sin aparente causa. ¿Qué quiere decir? Que está trabajando, está en su trabajo, todo bien, y de pronto siente que le falta el aire, opresión en el pecho, se tiene que sentar, tiene ganas de llorar, llega su jefe, le dice: "¿Qué tienes?". "No sé, me siento muy mal". Lo llevan al hospital pensando que era un paro cardíaco o algo, llega a urgencias y ya lo revisa el enfermero y le dice: "No tienes nada". Y él dice: "¿Cómo no tengo nada si yo sentía que me moría?". "No, no tienes nada". Llega a su casa, va al médico, un médico de paga, el médico lo revisa y dice: "No tienes nada". "¿Cómo no tengo nada?". Entonces, cuando el médico le dice: "Tus síntomas son de un ataque de pánico". Y él dice: "¿Y cómo le hago? ¿Cómo lo trato?". "Ah, pues ve al psicólogo, ve a la psicóloga". Llega conmigo, empezamos a platicar de estos síntomas, yo le explico: "Sí, es ansiedad, tú tuviste un ataque de ansiedad". Le empiezo a preguntar cuándo los tuvo, cuándo empezó todo esto, y empezamos a hablar sobre su infancia. Cuando yo le pregunto sobre su infancia, él me empieza a contar que fue muy violenta, muy agresiva, y que él tenía muy presente un recuerdo de él estar bajo la mesa mientras sus papás se peleaban físicamente, literalmente,
y él abajo de la mesa abrazando a su hermanita temblando, sí, todo angustiado. Bueno, esa fue el origen, la fuente. Empezamos a hablar de los padres, de toda esta cuestión de la afectación que le causó y al cabo de unas, no sé, 10, 12 sesiones, él empezó a retomar el control, porque encontramos la fuente, el origen. Digo, estoy sintetizando mucho, pero sí, sí, no hay una edad propia para determinar la ansiedad y puede ser por diversas circunstancias, ¿no? Del miedo, de una amenaza real, podemos saltar a la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora cada vez que este joven escuchaba gritos, empezaba a sentir la ansiedad, los síntomas de la ansiedad, ¿no? Que puede deberse a un efecto traumático. Aquí hablaríamos, sí, de un evento traumático, ¿no? No sé si respondo tu pregunta, Lore. Sí, sí, muchas gracias. De todas formas, vamos a ir poniendo más ejemplos más adelante. Leti nos dice, ¿la adicción te genera ansiedad o la ansiedad te genera adicción? Me refiero a sustancias tóxicas psicoactivas. Eh, es como en la comida, como yo te planteaba hace un ratito, Leti. No, si nosotros nos enfocamos a la adicción como la enfermedad, no lo es. La adicción es el síntoma, ¿sí? Entonces, si nosotros nos evocamos a querer aliviar la adicción por medio de un procedimiento, de una estrategia para, por ejemplo, una reclusión en una clínica y que pase por un proceso de desintoxicación, esa persona puede recaer. ¿Por qué? Porque se trabajaron sobre el síntoma que era su adicción. ¿Qué lo llevó a esa adicción? ¿Qué lo llevó a encontrar en la sustancia eh, el que le aminorara su ansiedad? ¿Sí? Es un poquito como lo decíamos con las personas que comen. La persona come porque le genera tranquilidad y por eso comen demasía, para mantener esa ansiedad abajo, ¿sí? Pero el problema no es que coma, el problema es que le genera esa ansiedad que lo lleva a comer. Y lo mismo te lo plantearía en la cuestión de la adicción. El problema no es el consumo de sustancias, sino qué le lleva a consumir esas sustancias, ¿no? Y esto implicaría un trabajo enorme en este esquema longitudinal para conocer la historia del sujeto, de la persona, buscar cuáles fueron las fuentes o generadores que le generan estos grados altos de ansiedad y que esta persona encontró en las sustancias la forma de aminorar eh, la ansiedad, ¿sí? Pero no es porque se hayan vuelto, no se volvieron ansiosos por volverse adictos, sino porque eran ansiosos, se volvieron adictos. No sé si respondo tu pregunta, Leti. Sí. Vale, bueno. De todas formas, vamos a ver más detalles, vamos a ver más mecanismos de cómo actúa la ansiedad o cómo actúan estas conductas desadaptativas, pero tengan presente que hablamos de formas adaptativas y formas desadaptativas, pero eso va a depender de las creencias, ¿no? De la historia de vida del sujeto, que va a determinar por qué hay personas que en lugar de consumir sustancias se van a un gimnasio, se ponen a hacer deporte o se ponen a hacer una actividad cultural, son pintores, escritores, y por qué otros prefieren el consumo, ¿no? Y el deterioro físico y esta autoafectación, no sé cómo llamarlo, autodenigración, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay personas, ¿por qué toman rumbos distintos? Y no estoy hablando de estratos sociales diferentes, ¿eh? Así como en las clases altas o clases bajas, hay gente que se va a inclinar por el consumo y otras personas se van a inclinar por otras estrategias de afrontar lo que están viviendo, ¿vale? Bueno, tenemos que ir haciendo el cierre de nuestra clase y nos vamos a quedar con esta diapositiva. Vamos a hablar del Basic ID, el inventario de personalidad del DSM-5 y obviamente el inventario de ansiedad de Aaron Beck. Igual les voy a compartir todo lo que platicamos hace un momentito para que ustedes lo vayan revisando para la siguiente clase y bueno, si obviamente si hay dudas o preguntas, pues con todo gusto las retomamos, ¿vale? A ti, Leti, muchas gracias.
Permítame dejar de grabar.